Buenos días, profesora. Nosotros somos el grupo número uno y el día de hoy vamos a explicarles nuestro proyecto de estructura de datos. En este proyecto consiste en que un juego de tres en raya funcione a través de decisiones que una computadora analiza a través de árboles de decisión. Esta implementación que utilizaremos Android Studio y hemos definido diferentes clases principales para que nuestro proyecto sea de manera adecuada y ordenada. En este caso, creemos fundamental explicar primero la clase tree, que es la base de todas nuestras decisiones que va a tomar la computadora. En este caso, hemos definido un árbol que tiene diferentes tipos de métodos, pero en este caso es un árbol normal, ya que contiene una lista de sus hijos. Tiene los métodos tradicionales para un árbol, como son contar sus hojas, contar sus hijos y los getters, etcétera. Lo principal de este árbol, sin embargo, es su método que implementa un árbol de decisión. Este método recibe un tablero. Este tablero lo vamos a definir más tarde. Sin embargo, para explicarlo, podemos explicar que este árbol se genera de la siguiente manera. Crea un árbol cuya raíz es el estado actual del tablero, que vamos a explicar más adelante. Luego, determina si el jugador es de turno del jugador uno o del jugador contrario. Este valor se utiliza para saber a quién pertenece la ficha del estado actual. Luego se instancia una lista de arreglos que vamos a ver más adelante cómo funcionan el sistema de posiciones en nuestro tablero. Luego se obtiene una lista de posiciones del tablero actual, el del table, y cada posición es representada como un arreglo de dos enteros, X y Y, donde X es la fila y Y es la columna. Luego inicia un ciclo para iterar por cada posición disponible del tablero. Cada iteración representa un posible movimiento que el jugador podía realizar. Luego tenemos una instancia de un token con la posición 0 y 1. Crea una ficha donde se colocará en la posición X y Y por cada instancia. El token pertenece al jugador cuyo turno fue determinado por isPlayer1. Luego tenemos una instancia de un tablero clon que lo que hace es que asegura las simulaciones no se alteren durante el estado real del tablero y permite trabajar con un tablero simulado sin afectar la posición original del juego. Luego tenemos una condicional que si se intenta colocar el token en el tablero clonado y si la posición está disponible, se agrega al tablero. Esto garantiza que los movimientos sean simulados y sean válidos. Y luego se instancia un árbol que crea un nuevo nodo hijo representando el estado después de colocar el token. Y se setea este árbol en el árbol grande. Y luego cambia el turno al otro jugador, que se niega el estado booleano de isPlayer1. Luego, el array list se obtiene las nuevas posiciones del tablero actualizado en este nuevo array list de arreglos. Y por último, existe una iteración en la cual las posiciones disponibles en el siguiente turno del otro jugador. Esto representa todos los movimientos posibles para seguir para el siguiente jugador. Luego se setea un nuevo token para el próximo jugador. Clona a sí mismo el tablero y asimismo tiene diferentes tipos de condicionales. Por ejemplo, este que intenta colocar el next token en el tablero simulado. Luego agrega el tablero resultante del segundo turno como un hijo del nodo, creando el primer nivel. Genera un segundo nivel del árbol representando las posibles respuestas del oponente. Y por último, devuelve el árbol. Este árbol va a ser procesado en métodos que utilizaremos en nuestra clase de tablero que será explicada a continuación. Muy bien, en nuestra clase de tablero tenemos varios atributos, como en este caso tenemos el Game Tree, que es un árbol de Game Tables, de tableros. Tenemos un array list de tokens, llamado tokens,
y tenemos dos strings que van a guardar los símbolos que son X y 0. También tenemos un booleano que nos va a representar si el jugador uno empieza o en este caso es el jugador 2 el que va a empezar la partida. Después tenemos posiciones, que esto nos va a permitir conocer las posibles posiciones que van a haber dentro del tablero. Tenemos los constructores, un constructor que está vacío y que crea una lista vacía de tokens y un game tree. También tenemos un constructor que recibe una lista de tokens. Tenemos el public game table llamado clone, que este nos va a retornar un game table. También tenemos otros métodos bastante importantes que vamos a utilizar más adelante, como son el get game tree, set game tree, get tokens, set tokens. También el método get players one tokens, que este nos va a permitir conocer los tokens, la lista de tokens que pertenecen al jugador uno. Y de igual forma tenemos el get player 2 tokens, que este nos va a permitir la lista de tokens que tiene el jugador 2. Más adelante tenemos para conocer los símbolos del jugador uno y del jugador 2 en este caso, al igual que para configurarlos cada uno. De ahí tenemos un booleano que nos permite conocer si la posición dentro del tablero está vacía o no. Este va a recibir una posición en X y una posición en Y, que son enteros, va a recorrer los tokens y va a ver si un token va a preguntar las posiciones de los tokens y va a ver si hay alguna que ya esté ocupada, por así decirlo. Si se puede colocar en ese espacio, retornará false para saber si está vacía la posición y retornará true si está vacía. Tenemos otro que es set tokens, en este caso tenemos otro método llamado setTokens, que este nos va a permitir configurar o añadir algún token, obviamente viendo que la posición esté vacía para poder añadir este token a nuestra lista de tokens. Un public boolean game is end, este método nos va a permitir conocer si el juego está terminado o no, conociendo si la lista de tokens es mayor o igual a 5. Y este nos va a permitir también analizar la lista de tokens tanto del jugador uno como del jugador 2 para así conocer cuál va a ser el jugador, por así decirlo, si ya se ganó el partido o si todavía se puede seguir jugando la partida. Tenemos otro método llamado isGameWin para saber si el juego está ganado. Este nos va a permitir recorrer los tokens también por las posiciones y nos va a permitir conocer si el juego se ganó o no. El anterior método se trataba más bien para saber si el juego estaba finalizado o no. En cambio, este método nos va a ayudar a conocer si el juego está ganado o no. Posteriormente tenemos para conocer si es el turno del jugador uno teniendo in player one tokens y los tokens del uno y del segundo. Y conforme va pasando, vamos a ir añadiéndoles tokens a esos dos valores para que vayan aumentando. Tenemos un if player one start, que eso se va a explicar en otra parte que se va a utilizar eso, ya que va dependiendo de cuál de los dos jugadores empieza, vamos a necesitar que la lista de los tokens del jugador uno sea menor o que la lista de los tokens del jugador uno puede ser menor o igual al jugador 2. Esto dependiendo de cuál de los dos empiece. Tenemos el método Get Available Positions, que este nos va a permitir conocer las posiciones disponibles en las cuales podremos jugar. Tenemos el método para calcular el valor P, este nos va a ser de utilidad al momento de utilizar la función U, la cual nos va a ayudar en lo que es el Computer Process, el método para que la computadora juegue. Tenemos un getToken@position que nos va a permitir encontrar un token por medio de una posición X y Y que se le ingrese. Y de ahí entramos a uno de los métodos más importantes, que es el método para que la computadora pueda jugar. En este caso, podemos ver que va a tener un game tree, un tree.treeTable, y se le va a tener que ingresar un booleano de si es el jugador uno. Esto se va a explicar un poco más adelante porque necesitamos que esto reciba un booleano. Y básicamente dentro del juego de la computadora va a estar toda la lógica para que nuestra computadora pueda
utilizar lo que es la función P y la función U para que analice que de todos los árboles y de todos los tableros posibles para jugar, él pueda escoger el más adecuado y lo pueda utilizar, por así decirlo. Eh, de ahí tenemos el if player, get tokens 1, get tokens 2, y ahí se va viendo si se puede añadir o no este token. Eh, y de ahí retorna un utility tree, que va a ser el árbol que va a jugar. De igual forma, al final tenemos un toString del game table que nos va a permitir, obviamente, ver el string de esta clase y el equals que nos va a permitir comparar y ver si son iguales. Ah, y también tenemos al final un hashcode que nos ayudará en nuestro juego. A continuación, mi compañero va a explicar la siguiente clase. De ahí, como tal, ya vamos a pasar a las pantallas. Y la pantalla principal solamente tiene tres botones Ujú. que nos dirigirán a la pantalla de configuración. La pantalla de configuración va a mostrar diferentes textos dependiendo de qué modo sea. Jugador versus jugador. En esta sección va a cambiar que va a decir jugador uno y jugador 2. Si ponemos jugador versus computadora, tira jugador uno y computadora. Aquí en el config, lo que vamos a hacer es enviar al tablero, a la pantalla del tablero, el modo del juego, el símbolo con el que inicia el jugador y quién inicia la partida. Una vez ya estamos en el tablero, en la superior va a decir el turno del jugador. Aquí va a estar el tablero, que son 9 botones, y un botoncito para reiniciar la partida. Al iniciarse la pantalla, vamos a recibir las, los las tres variables que acabamos de recibir de la config activity. El modo de juego, quién inicia y el símbolo. Iniciamos los componentes y en este caso también tenemos un botoncito más que no se ve, que va a estar oculto porque este botón va a mostrar el árbol del computador, es decir, el, el árbol del pensamiento del computador. Por ejemplo, aquí ya se muestra y ahí ya puedes acceder al árbol del computador, que solamente es mostrar de manera visual completamente en todos los tableros que juega el computador, pues no para decidir. De ahí aquí tenemos la inicialización de todos los botones y aquí configuramos quién inicia y con qué símbolo. De ahí aquí iniciamos los, las llamadas del tablero, ya que dependiendo de qué modo sea, se va a jugar de manera diferente. Si es jugador versus computadora, entonces directamente, dependiendo de si el jugador inicia, dejamos que inicie. Si no, la computadora va a iniciar directamente, va a hacer su jugada, se va a actualizar el tablero y nos va a permitir jugar a nosotros. Si en cambio el modo de juego es computadora versus computadora, vamos a crear un nuevo hilo. Y aquí vamos a eh, a utilizar dos veces el método Computer Process para dos veces el método Computer Process para simular al PC1 y al PC2. Y vamos a hacer que se demoren 2 segunditos cada jugada. Por ejemplo, aquí comienza el PC1, de ahí viene el PC2, el PC1, PC2 y así. Esta es otra pantallita que ya mismo la explicaremos, pero hasta mientras, siguiendo en el mismo método, aquí también colocamos los listeners de los botones. En cada botón va a estar, eh, va a tener este llamado cuando se clique
Y lo que va a hacer es comprobar primero de que el botón no haya sido presionado. Si ya ha sido presionado, se bloquea y se coloca la ficha. Se va a cambiar el turno y de ahí comprobamos si el juego ya terminó. Si el juego no ha terminado, seguimos y le tocaría, dependiendo de qué modo de juego sea, si es jugador contra jugador, no hacemos nada, solamente vamos cambiando el texto de aquí arriba. En cambio, si es jugador versus PC, entonces ahí cambiamos el turno a computador y con la función handler post delayed retrasamos un segundo el movimiento del computador. Hacemos que ejecute su acción y siempre verificamos si el juego ya ha terminado después de que ejecuta la acción. Y si aún no termina, que cambie el turno del jugador. En esta función es la que actualizamos el tablero cada vez que se juega. Hay aquí el botón de reiniciar la partida. Su funcionalidad nada más reinicia la partida directamente, te abre la misma pestaña. Y cuando termina, podemos observar que hay diferentes situaciones, dependiendo de quién juega primero y en qué modo está. La primera de todos es el empate. El empate lo vamos a saber si estas dos funciones, que son isGameWin de la clase GameTable, no se vuelve nulo. Si no se vuelve nulo, significa que no hay, que, los, que ni el jugador uno ni el jugador 2 ha ganado, puesto que un, eh, no tenemos tres tokens del mismo jugador en una fila, columna o diagonal. Entonces es un empate. En cambio, si uno de ellos dos ya ha ganado, entonces ahí verificamos en qué modo de juego está y qué turno es para poder poner quién gana. Y una vez hecho eso, se envía a la pestaña de resultados. La pestaña de resultados va a tener nada más un texto que va a decir quién gana si es un empate y dos botones. Por ejemplo, haciendo una prueba, en este caso he ganado. Entonces puedo volver al menú principal o darle a jugar de nuevo. Si lo doy a jugar de nuevo, me devuelve al tablero en el mismo modo de juego y con la misma ficha que he escogido. Por ejemplo, aquí ganó la computadora y ahora ya puedo volver al menú principal. Con eso eh, vendría a ser la lógica principal del programa. Si acaso podemos ver también un poquito más en detalle el árbol. El árbol como tal siempre se va a mostrar la raíz primero y de ahí los hijos, lo que se ha explicado como tal en la clase tree. Es literalmente una forma gráfica de ver el árbol de tableros. Y con eso hemos terminado esta presentación de la aplicación de 3 en raya.